la tasa de desempleo y la tasa de inflación únicamente para España, para luego hacer una comparación con Ecuador dentro de un mismo gráfico. Entonces yo voy a correr esto. Es con la misma, o sea, le voy a asignar un nuevo nombre, le pongo data.spain. Con mi operador de asignación utilizo la función de WDI, establezco el país, en este caso estoy trabajando con el código ISO de España, que es ES, pongo el indicador, en este caso es el indicador de referencia que yo ya creé anteriormente para definir desempleo e inflación. Luego le establezco desde qué año hasta qué año quiero que me tome esos datos y los argumentos de extra false, que significa para que no me incluya variables adicionales que no voy a utilizar, y el argumento de caché igual null, que es un argumento complementario para utilizar este argumento de extra igual false. Nuevamente cambio los nombres de las columnas y bueno, vemos nuestra nueva data, que solo tiene los datos de desempleo e inflación respecto a España. Ahora voy a hacer un gráfico para poder visualizar el comportamiento de la curva de Phillips relativa a España. Entonces, este va a ser un gráfico normal y luego lo voy a animar. Entonces, en este caso, aquí voy a utilizar el operador pi. El operador pi, que es este de aquí, que es este porcentaje, signo de mayor que, y otro porcentaje. Lo pueden sacar con la combinación de teclas. Voy a poner aquí operador pi. Lo pueden sacar con la combinación de teclas de control, shift más M. Entonces aquí voy a poner con qué combinación de teclas lo sacan. O sea, para no estar escribiendo primero porcentaje, luego el signo de mayor que y luego otra vez porcentaje. Si ustedes hacen esta combinación de teclas, les va a salir ese operador. Entonces, este operador a mí me sirve para encadenar varias funciones en mi R. Y este operador pertenece a la paquetería de deployer. Si yo no instalo o si no tengo cargado la paquetería de deployer, que es esta de aquí, no puedo utilizar el operador pi. Entonces, estrictamente ustedes tienen que instalarla y bueno, y luego cargarla, y ahí podemos utilizar el operador pi. Como les decía, este operador me sirve para encadenar funciones. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es llamar a mi data con la que voy a trabajar, que es data.spain. Utilizo seguido de mi operador pi. Y aquí voy a agregarle otra función. En este caso, la otra función que yo le agrego es la función que me va a permitir a mí realizar el gráfico. Con ggplot hacemos, se abren paréntesis, aquí vamos a definir la estética. Definimos la estética directamente, ya no la data al principio, porque la data ya la definí al inicio. O sea, entonces no hay necesidad de que yo ponga de nuevo aquí data.spain, coma, y ahí luego la estética. Entonces, como ya la definí inicialmente, simplemente defino qué valores quiero que me tome X y qué valores quiero que me tome Y. Entonces, X igual desempleo y Y igual inflación. Bien, ahora le voy a sumar otra capa a mi ggplot y quiero que sea un geoline. Recuerden que estos son geomas. En ggplot utilizamos geomas para hacer distintos tipos de gráficos. Entonces a este geoline yo le defino una talla, type y un color. Y a su vez vamos a sumarle otra capa que va a ser un geopoint.
Igual, recuerden esto ya hemos visto, simplemente lo único nuevo que estamos viendo es cómo utilizar este operador pi. Aquí en el jump point le defino un color, una talla distinta, con el argumento J estoy cambiando la forma de mi punto y con el argumento alfa le estoy disminuyendo la intensidad del color de los puntos. Entonces yo voy a correr esto y ya tenemos nuestro gráfico ahí, nuestra curva de Phillips, ¿no? En la que analizamos la variable de desempleo contra inflación. Bien, ahora voy a hacer mi gráfico animado. Para hacer un gráfico animado yo les decía que necesitamos estrictamente cargar estas dos, tener instaladas y cargar estas dos paqueterías, que son las que me permiten animar mis gráficos. Ahora, para hacer mi gráfico animado, en sí, este gráfico normal, este que acabamos de hacer en este momento, nos va a servir para hacer mi gráfico animado. O sea, el gráfico animado se va a visualizar, o sea, me va a ir representando mis coordenadas y esa línea que yo le definí de manera paulativa. Bueno, es como tipo un GIS, ¿no? Como una imagen en movimiento. Entonces, para hacer eso, hasta aquí, todo esto lo copio igual y lo llevo hasta acá. Y lo que voy a hacer, voy a sumarle una capa. Y esta capa es con esta función de transition guión bajo rebel. Bueno, entre paréntesis, aquí yo tengo que definir la variable x. Siempre aquí, la misma variable x que yo defino en estética acá, tengo que definir en este argumento. Entonces va a ser x igual desempleo. Ahora veamos cómo se ve nuestro gráfico. Pero pongamos desempleo. No definan el X. Ahí vemos que en mi consola efectivamente se está cargando. O sea, sí demora un poquito porque como va a ser animado, solo no va a ser un gráfico simple, entonces se demora un poquito como que en procesar. Y ahí vemos mi gráfico animado. Yo puedo darle clic en esta ventanita que está como con una flechita y me va a redirigir a Google, a mi navegador. Y miren cómo queda mi gráfico animado. Entonces, simplemente eso lo hice con las dos paqueterías, los dos últimos paquetes, y con la función de transición, que es como de transición para revelar, en función del desempleo. Ahora, si yo quisiera ver únicamente, aquí, recuerden, yo estoy analizando, estoy viendo la curva de Phillips, o sea, de desempleo y versus inflación. Pero si yo quiero ver únicamente, visualizar el comportamiento de la variable inflación a través del tiempo, entonces primero voy a hacer el gráfico normal, ¿no? Esto es lo mismo, llamo mi data, operador pi, función de ggplot, defino la estética y le voy a sumar un online, es decir, solo voy a representar los puntitos. Perdón, un online solo voy a representarla en una línea. Entonces, así se ve mi plot como un gráfico normal. Ahora, esta línea yo la voy a animar. O sea, voy a hacer así que a medida que pasen los años me va a ir representando cuál ha sido la tasa de inflación en cada año. Entonces, lo mismo aquí, lo único que yo le voy a sumar es lo mismo del gráfico normal, pero le sumo esta capa que me permite animar a mí mi gráfico, la transición. En cambio, nótese acá era desempleo, porque acá la variable x estaba como desempleo. Pero aquí yo he definido mi estética que x es igual a año y que y es igual a inflación. Entonces, para mi gráfico animado, dentro de la función, yo tengo que definir el nuevo x que tengo aquí. Entonces sería año. Voy a correr esto y así mismo se tarda unos segundos. Y ahí ya sale
asimismo mi gráfico animado. Yo lo voy a redirigir a mi navegador para verlo mejor. Aquí estamos únicamente viendo el comportamiento de la variable inflación a través del tiempo respecto a España. Entonces, yo ahora, lo mismo puedo hacer para desempleo. Yo les pregunto, si yo quiero hacer mi gráfico respecto a desempleo, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar en esta línea de código que tengo aquí? ¿Alguien que me quiera ayudar con la respuesta? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar para poder graficar o para poder ver la evolución de la tasa de desempleo a través de los años respecto a España? Solo tengo que cambiar una cosa. Inflación por desempleo. Exactamente. Muchísimas gracias, Ana María. Muy bien. Eso tengo que cambiar nada más inflación por desempleo. Para no... Lo voy a poner acá abajo. Simplemente yo tengo que cambiar inflación por desempleo. Recuerden que si ustedes gustan pueden definir X igual y Y igual. Pero cuando no sabemos el orden, siempre sabemos que X siempre va a ir primero, entonces no es necesario definir X y Y. Bien, ahora veamos cómo queda mi gráfico respecto a... Vamos a cambiarle de color. Respecto al desempleo. Ahí ya se está cargando. Y me dice, tu GIF ya está hecho. Miren, ahí está. Lo voy a redirigir al navegador para verlo de una mejor manera. Y ahí va mi gráfico de desempleo, ¿no? Y acá está mi gráfico de inflación. ¿Sí ven? Y si alguno dice, bueno, y si yo quiero ver desempleo e inflación en un solo gráfico animado, también lo puedo hacer. Entonces, esto para ver ambos, o sea, para ver en un mismo, o sea, no voy a hacer una curva de Phillips, o sea, X, el año va a seguir siendo X, y en Y va a estar desempleo e inflación. Entonces vamos a poner aquí un gráfico en el que represente la tasa de desempleo e inflación a través del tiempo. Bien, entonces yo voy a agarrar todo esto. Me lo voy a llevar aquí. Ya, para realizar esto, para ambos utilizo la misma data. Pero aquí cuando establezco que quiero un ggplot y con la estética del año de inflación, esto no va a ir porque cuando yo establezco en esta primera capa, en mi función de ggplot, yo establezco que si yo, para el resto de capas que agregue, ya sea GeoInline, GeoPoint, no sé, un GeoSmooth, se me va a establecer esa misma estética para el resto de capas que yo establezco. Entonces, yo voy a borrar, simplemente voy a poner ggplot, y ahora en este GeoInline voy a poner la estética en donde defino que año igual X y Y igual inflación. Ya, ahora a esto le voy a sumar otra capa, que va a ser otro GeoInline. Y le establezco la estética de AES año desempleo. Entonces, aquí voy a, para identificarlos,
O sea, para que se diferencie, le voy a poner lo mismo de acá. Y aquí me falta el más. Ahora veamos cómo queda mi gráfico. Miren, aquí voy a representar en un solo gráfico la variable de desempleo e inflación a través del tiempo, o sea, a través de los años. Y ahí vemos, voy a verla, a redirigirla en el navegador, y la línea azul corresponde a desempleo, y la morada corresponde a inflación. Recuerden, acá está inflación, y aquí está desempleo. Claro que, miren, se imprime mi etiqueta del eje Y como inflación, ¿no? Igual si uno quiere cambiar esa etiqueta del eje Y, porque realmente es incorrecto, no estoy solo representando inflación, sino que también estoy representando desempleo. Bien, ahora yo también puedo contrastar, o sea, no únicamente aquí yo puedo representar más de un país, o sea, yo puedo contrastar el comportamiento de curva de Phillips de España contra la que veíamos en Ecuador. Entonces, yo voy a crear una nueva data con la misma línea de código, es decir, importando datos del Banco Mundial, solo que aquí en país, en lugar de poner uno solo, como vimos con España, con la ayuda de concatenar, porque son dos elementos, pongo pongo España y Ecuador con los códigos ISO. Entonces yo voy a correr esto y en mi environment ya tengo la data con 42 observaciones de 5 variables. Vemos que aquí en país me sale Ecuador y España. Entonces voy a cambiarles los nombres de la data. Bien, y nuevamente voy a hacer un gráfico normal y luego lo voy a animar. Entonces aquí en lugar, primero llamo a mi data, pongo data, operador py, la función de ggplot. Ahora, aquí nótese que en este gráfico yo voy a representar las dos curvas de Phillips. Tanto la curva de Phillips de España y la curva de Phillips para Ecuador. Entonces, en mi estética yo defino que X yo quiero que sea desempleo y que Y yo quiero que sea inflación. Ya, ahora aquí, nótese que yo le voy a decir a mi R, bueno, y quiero que me identifiques o me distingas por colores a los países. Como yo tengo dos países dentro de mi data, entonces voy a tener dos colores. Y también quiero que me identifiques o me distingas mediante las formas de los puntos por país. O sea, me van a hacer formas distintas. Y bueno, le sumo un young line y un young point. Ahora veamos cómo se ve eso. Esto es un gráfico normal, todavía no lo estoy animando. Bien, ahora voy a hacerle un zoom. Y vemos aquí tenemos Ecuador y España. Ecuador es la línea que se ve de rosa y España la línea que se ve de celeste. ¿No? Y bueno, ahí podemos ver el comportamiento que la tasa de desempleo respecto a Ecuador ha sido más baja, pero la de inflación vemos que está más alta. Y vemos que el comportamiento de la curva de Phillips con respecto a España, en lo que respecta a desempleo, ha sido más alta, porque si vemos el desempleo está hasta mayor de 20, o sea, X es mayor que 20, y vemos que la inflación ha sido baja en comparación a las variaciones que ha tenido la inflación en nuestro país, ¿no? Entonces aquí estamos representando a dos países de su curva de Phillips. Ahora,
yo voy a animar este gráfico de aquí, lo voy a animar. Simplemente yo copio lo mismo y lo que le voy a sumar es, la capa que le voy a sumar es la de la función de transición. Y aquí pongo desempleo, porque aquí mi X es igual a desempleo. Entonces veamos cómo queda nuestro gráfico animado ahí. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Igual, la esencia de los gráficos sigue siendo la misma, son los mismos argumentos que hemos visto ya. Lo único nuevo que estamos viendo es la función que me permite animar mis gráficos, que me permite darle ese movimiento. Entonces vamos a ver cómo queda este gráfico animado en el que yo comparo ahora dos países, o sea, dos curvas Phillips, pero de dos países distintos. Y podemos ver que evidentemente, o sea, en mi gráfico hay un comportamiento distinto. Entonces ahí vemos. Aquí nótese que los gráficos, las curvas no van de manera simultánea, como veíamos aquí, como veíamos en el comportamiento del desempleo y la inflación, porque aquí va en función de los años. Entonces, cuando me representa en el año 2000 desempleo, también me sale en el año 2000 inflación, y así sucesivamente. Si ven que van como que a la par, pero van variando de acuerdo a la tasa de inflación y a la tasa de desempleo respectivamente. Pero en la curva de Phillips me sale distinto, porque aquí no estamos dentro de un periodo de tiempo, o sea, no estamos viendo a través del tiempo, sino que simplemente me compara desempleo versus inflación. Entonces, como la tasa de desempleo en Ecuador ha sido menor, entonces por eso está hacia más cerca del eje Y, como quien dice, ¿no? Y como la tasa de desempleo de España ha sido mayor que la de Ecuador, entonces está más para la izquierda, más para la derecha. Bien, sigamos hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿De alguna duda de cómo hacer esto? Igual cuentan con el script dentro del Drive y pueden practicar ustedes mismos. Entonces, si no hay preguntas, vamos a seguir. Ahora estamos hasta gráfico animado de la curva de Phillips. Ahora, asimismo, como yo he representado anteriormente para España la inflación, yo voy a representar en este momento la inflación, pero en el que me represente el comportamiento de los dos países, pero solo de la inflación. Ya no voy a hacer una curva de Phillips, no. Discúlpenme. Disculpen. Ahorita sí, sigamos. Ahora lo que yo voy a hacer es representar el comportamiento de la variable de inflación respecto a los dos países que tengo en mi data. En este caso va a ser respecto a España y a Ecuador. Entonces, yo llamo primero a mi data, utilizo el operador pi para encadenar funciones. Voy a poner la siguiente función que me permite agrupar mis variables, que sea por año y por país. Luego, nuevamente utilizo mi operador de pi. Aquí, ya con la función de ggplot que me permite hacer el gráfico, defino la estética. Aquí, como les decía, vamos a analizar el comportamiento de la inflación. Entonces pongo x igual a año y y igual a inflación. Y le voy a asignar un color distinto por cada país. Le voy a sumar un y online y
la función de transición, que es lo que me permite animar mi gráfico. Entonces voy a correr. Todavía está tardando un poquito. Bien, ahí ya sale mi gráfico animado. Vamos a verlo en mi navegador. Esto estamos solo únicamente viendo el comportamiento de la variable de inflación respecto a los dos países. Entonces ahí podemos ver, ¿no?, la diferencia que hay entre Ecuador y España. Ahora, en cambio, si yo quiero ver el comportamiento de desempleo, asimismo, para analizar, para comparar entre los dos países, yo simplemente en esta línea de código lo que yo tengo que hacer es cambiar la variable inflación por desempleo. Entonces aquí tengo, ya cambié, entonces voy a ejecutar esto y vamos a ver el comportamiento de desempleo tanto para Ecuador y como para España. Bueno, siempre esto, el hacer gráficos animados, tarda un poquito como que en procesarlos, porque precisamente son animados, son en movimiento. Pero vale la pena hacerlos. Entonces, ya está. Voy a redirigir mi gráfico al navegador y ahí ya vemos para desempleo, ¿no? Y bueno, efectivamente, aquí hay un poco, la diferencia es bastante obvia. Vemos que las tasas de desempleo de España son mucho más altas que las de Ecuador. En cambio, en inflación era lo contrario. Las tasas de inflación de Ecuador son altas, bueno, no mucho más altas, pero sí son altas en comparación de España. Entonces, ahí inclusive podemos comprobar la teoría de la curva de Phillips, que las tasas de desempleo se asocian, entre mayor tasa de desempleo exista, menor tasa de desempleo exista, mayor inflación y viceversa. Ahora vamos a ver. Hasta el momento yo he analizado respecto a dos países. Pero si ustedes quieren analizar en más países, o sea, poder ver varios comportamientos de algunos países, también lo podemos hacer. Yo en este caso elegí algunos países latinos, elegí 5. Elegí Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. Entonces, yo, de la misma manera que hemos venido haciendo para exportar datos del Banco Mundial a R, ¿no?, es la misma línea de código. Entonces, ahí ya tengo en mi environment países latinos que tienen 105 observaciones. Le cambio los nombres a mi columna. Y ahora voy a graficar un gráfico normal respecto a la curva de Phillips de todos estos países, ¿no? Aquí, bueno, aquí yo tengo ggplot, llamo a mi data porque no estoy haciendo de la otra forma. De la otra forma es que pongo primero, llamo a mi data inicialmente, luego pongo el operador py y bueno, ahí voy encadenando funciones. En este caso estoy haciendo ggplot, llamo a mi data que es países latinos, defino la estética, digo que X quiero que sea desempleo y ya igual inflación, le voy a asignar un color distinto para cada país, por eso pongo color igual país, y bueno, le voy a sumar una capa de YOnline, o sea que me haga un gráfico de líneas. Yo corro esto y tenemos ahí mi gráfico de curva de Phillips de todos estos países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador, ¿no? Entonces ahí podemos ver los distintos comportamientos que tienen. Ahora, si
yo quiero animar este gráfico que tengo aquí, lo puedo hacer también de la misma manera. Le sumo la función de transición y como x es igual a desempleo, esto es lo que yo pongo en mi función de transición. Entre paréntesis pongo desempleo. Recuerden que en transición siempre va la variable que yo tenga como x, ¿no? Entonces así mismo se va a tardar un poquito en mostrarse. Y finalmente, luego vamos a ver el comportamiento de la variable inflación y de desempleo de de estos 5 países que yo tengo en este momento. Ahí se demora, ya casi está, ya. Ahora yo lo voy a redirigir a mi navegador y ahí vemos efectivamente cómo sale nuestro gráfico animado con la curva de Phillips de mis 5 países. Bien, ahora lo último ya para terminar, voy a analizar la evolución de la inflación dentro de estos países. Entonces aquí pongo países latinos, función de concatenar, pongo los agrupo por año y país, le sumo, encadeno la función de ggplot, x igual año, y igual inflación, que le asigno en color por país, más el online y la función que me permite hacer mi gráfico animado, que es la de transición. Miren, aquí X yo tengo como año y en la función de transición determino año. Todavía no sale. Y algo que, hasta que se cargue, lo último que vamos a ver va a ser el comportamiento de desempleo. Y para poder, así como hemos visto que a los otros gráficos le agregamos título, subtítulo, etiquetas del eje, para mejorar visualmente mi gráfico, o sea, aparte de que de por sí ya es un gráfico animado, ¿no? Aquí ya tenemos el gráfico animado en el que vemos la inflación, el comportamiento de inflación para estos 5 países a través del tiempo. Y vamos a ver ahora el desempleo, que está en la evolución del desempleo a través del tiempo. Ahí se carga. Y lo que les está explicando es que podemos mejorar nuestro gráfico agregándole un título, un subtítulo y etiquetas del eje respectivamente. Entonces, hasta aquí de países latinos hasta la función de transición es lo mismo que está arriba. Solo que ahora le voy con la función lax, no sé si recuerdan, la función lax me permite a mí agregar un título con el argumento de título, subtítulo y nótese que tengo un argumento, una función adicional. Esta capa de ten minimal me permite a mí que el título, porque el título está evolución de la tasa de desempleo, en este argumento que está aquí dentro del título que es frame alone, con más la función de tema ten-minimal, me permite a mí que en mi título, a medida que vaya avanzando mi gráfico, ya el gráfico ya se cargó. Ya les muestro. A medida que vaya avanzando mi gráfico, y por ejemplo, el primer año que se representa es 2000, entonces en mi título va a ir cambiando. Va a ir del 2000 al 2021 que está. Vamos, como que para que me entiendan, vamos a ver. Y así mismo se va a tardar unos segundos en cargarse. Y con esto ya terminamos el curso.
Ya se cargó. Lo voy a hacer, lo voy a redirigir al navegador y vemos. Miren, lo que yo les decía, que con esa función de ten-minimal me permite hacer esto. Si ven que ahora mi título también se cambia los años, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, hasta el 2021 que hay, a medida que va avanzando. Este es el comportamiento de mi variable desempleo en los 5 países. Y bueno, con esto terminamos el curso. ¿Alguien tiene alguna duda o ya culminamos, chicas? Buenas noches, un momento, discúlpeme un ratito que se me pasó lo de enviar el link de salida. Lo voy a enviar en este momento, ¿ya? Entonces, por favor, para que lo completen y disculpen. Este es el registro de salida, va a estar habilitado por unos minutos. Y me imagino que tienen dudas sobre el test, ¿no? Porque como sabían, ahorita el economista no se puede conectar, pero él me dijo que les indiquen que habían 2 tests. El primer test, que fue de la semana pasada, ese ya se cerró. Esta semana va a estar el segundo test, que va a estar habilitado de domingo a domingo. Es decir, se va a habilitar este domingo hasta el próximo domingo, ¿ok? Algo que hay que tener en cuenta es que se van a entregar 2 tipos de certificado. Para las personas que tienen la asistencia, que han cumplido con la asistencia, el 70% de la asistencia, pero no han aprobado los test. O sea, ¿cómo aprueban los test? Esos test van a ser promediados, ¿no? Por ejemplo, sacaron 68 en el primero y 75 en el segundo. Los dos se suman, se promedian y pasaban con el 70. Así, con eso, si aprobaban los test, tenían el certificado de participación. Si no aprobaron los test, pero sí han asistido a clases todos los días, o sea, con el 70%, entonces tienen certificado de asistencia. ¿Listo? ¿Sí se entiende esa parte? Para las personas que sí aprobaron los test, pero no cumplen con el 70% de asistencia, no va a haber certificado, ¿no? Porque lo que contaba también era importante la asistencia, por eso se estaba enviando diario los links, ¿ya? Las personas que cumplan con la asistencia y además cumplan con el promedio de los test, entonces no habría ningún inconveniente con sus certificados. Ya, claro, y si en el primero se aprobé, igual tengo que hacer el otro, claro, porque los dos se promedian, ¿no? O sea, son 2 notas dividido para 2. Si usted no hace el otro, se va a quedar, digamos, con 100. 100 dividido para 2, 50. Más o menos así. ¿Alguna duda? Por favor, si alguien tiene duda con respecto a esto de los test, me lo hace saber. El día domingo, no se olviden que se va a habilitar el test de este domingo al próximo domingo. ¿Cuál sería el link de esta semana? Eso se los hará llegar por correo, ¿ya? Sí, el certificado será virtual y también se los enviará por correo. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Entonces no hay posibilidad de que se habilite el primer test. Ahí sí la verdad desconozco. Yo le voy a preguntar al economista, porque ese test estuvo habilitado una semana. Si él ya no les da respuesta en el correo, entonces es que no se va a habilitar. Pero lo que sí es seguro es que el día domingo se habilite el test y el link se los hará llegar por correo a todos. Él dijo que estaría habilitado hasta el día viernes. Ya. Si no hay más dudas sobre esto, recuerden, para tener el certificado de asistencia, cumplir con el 70% de asistencia. Para tener el certificado de participación, aprobar los test. Si no cumplieron por ejemplo, si no cumplieron con los test, pero sí con la asistencia, entonces tendrán el certificado de asistencia. Si no tienen la asistencia, así tengan bien los test, entonces no se les podrá ayudar. Es como cuando para presentarse un examen ustedes tienen que tener el 70% de la asistencia. ¿Ya? Entonces nosotros
Si ya no hay más preguntas, les queremos agradecer por acompañarnos hasta el final en estas 2 semanas de curso de R. Espero que haya sido de su agrado. Para nosotros ha sido un gusto compartir con ustedes. Ha sido aprender y aprender, porque obviamente para poder enseñarles a ustedes, nosotros nos hemos tenido que llenar de información, consultar códigos y así. De mi parte ha sido muy grato. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Si se vuelve a habilitar un curso de R más avanzado, espero verlos allí. Las chicas, no sé si tengan algo que decir. Y la las foto. personas, un ratito, si nos pueden ayudar con una foto antes de que todo el mundo empiece a salirse, por favor. O sea, si pueden activar su cámara y como último momento regalarnos una foto. Sí, listo, aquí estamos. Ya, ¿quién la va a tomar? Porque a mí no me aparecen todos. Ya. Sonrían, por favor. Creo que ya. Entonces, las chicas van a despedirse. Sí, muchas gracias a todos por su participación, por su interés en este curso. Como lo dijo Hanneli, lo preparamos con mucha dedicación, paso a paso, viendo cosas nuevas. También hemos aprendido nosotros y nos alegra haber podido compartir con ustedes el poco conocimiento que tenemos, que sea algo útil y que ustedes al inicio del semestre o cuando vayan a utilizar algo digan, ve, me sirvió el curso con las chicas. Realmente estamos muy contentos y bueno, para una próxima ocasión esperamos verlos en un nuevo curso, que si se abre, ojalá, y verlos a cada uno de ustedes. Ahí Mercedes, tuvo unas palabras. Bueno, fue un gusto, como les dije al principio, fue un gusto contar con cada uno de ustedes, han sido perseverantes, han estado aquí y pues como ya mis compañeros lo dijeron, esperamos poder contar con su presencia en otra ocasión, si se habilita un curso más avanzado. Y pues aquí estamos constantemente aprendiendo. No crean que nosotros sabemos todo, no. Han sido largas jornadas, pero siempre con la actitud de que estamos compartiendo nuestro conocimiento con ustedes. Gracias. Naomi. Bien, yo me tomé la molestia de compartir de nuevo las formas en las que nos pueden contactar a nuestras redes sociales, como en Twitter, como rladies_milagro, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y bueno, a nuestro correo también nos pueden escribir si necesitan, para que estén enterados de las próximas actividades que vamos a hacer y se puedan sumar a nuestros talleres, sesiones y demás. Y bueno, les agradezco a todos por darse el tiempo de asistir a este curso de R básico para economistas. Espero que realmente hayan aprendido y que se lleven algo bueno de este curso y que les sirva más adelante. Gracias. De igual manera, muchas gracias por compartir con nosotros. Estamos muy agradecidas por su participación y esperemos que sigamos superándonos juntos. Gracias. Me dicen el link de salida, ya envié el link de salida, con todo ya lo vuelvo a enviar nuevamente. Y me despido también por parte del economista José Díaz, que no pudo estar aquí presente para despedir la sesión, pero él también está muy agradecido con ustedes por haber sido partícipes de este curso. Que estén pendientes porque el día lunes va a haber un nuevo curso de Power BI. Entonces las personas que se quieran registrar en ese curso, igual creo que se les hará llegar el link por correo. Ese curso solo va a tener una duración de 5 días, si no estoy mal. Entonces ya envío el link de salida. Ya, con eso estamos completos.